Romanos el capítulo 2. Y vamos a leer una vez más los primeros 16 versículos, Romanos capítulo 2, los primeros 16 versículos. Dice así la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Los versículos siguientes son los que vamos a estar tratando esta mañana, comenzando a tratar, creo que va a llevar dos reuniones para poder cubrir los versículos 12 al 16. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es obviamente que eso fue Dios, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ahí tenemos las dos personas de la divinidad en el juicio, el Padre y el Hijo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Que el Señor pueda bendecir su palabra, la lectura de ella a nuestros corazones. Déjenme decirles que vamos a estar desarrollando y quiero mencionarles de nuevo los principios que hemos estado estudiando en cuanto a juicio. Recordarles que esta porción de la Escritura, Pablo el apóstol no está desarrollando aquí algún tema de salvación, sino los principios de juicio. Son principios de juicio que tenemos delante de nosotros. Los principios de juicio que hemos visto son que Dios va a juzgar según su verdad. Eso lo encontramos en el versículo 2. Dios va a juzgar según su verdad. Segundo, Dios va a juzgar según su carácter. Cuando digo su carácter, sus atributos otorgados a los hombres. Y eso lo vemos en el versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Lo otro que vamos a observar es en el tercer principio, es que Dios juzga según su justicia, o lo que llamamos el justo juicio de Dios, mencionado al final del versículo 5, de la revelación del justo juicio de Dios. Después en el versículo 6 encontramos el principio número 4, es que Dios va a juzgar a los hombres conforme a sus obras. No solamente juzgarlo conforme a sus obras, sino pagarles el infierno conforme a sus obras. O sea que la Biblia dice pagará a cada uno. O sea, lo que los hombres han hecho van a recibir conforme a sus obras. Después vimos la semana pasada en el versículo 11 que Dios va a juzgar, su juicio va a ser imparcial. O sea que Dios no va a estar haciendo acepción de personas en el juicio. Que significa que no va a estar mirando rostros, que no va a estar
beneficiando a uno más que a otro, y dimos los motivos y las causas detrás de todo esto. Hoy queremos desarrollar desde el versículo 12, al menos hasta el versículo 15, el principio número 6. El principio número 7 se encuentra en el versículo 16, que es Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Pero en el principio número 12, sexto, el 12 al 15, Dios va a juzgar según sus dones, según sus dádivas. Algunos han atribuido esto al pasaje de 12 al 15 a según la luz que han recibido. Pero estudiando este pasaje, meditándolo, creo que es mucho más que meramente la luz que los hombres reciben. El Señor Jesús citó un pasaje en Lucas, a través de Lucas, en el capítulo 12, versículo 47 al 48, que dice esto: porque a todo aquel que tiene, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Eso es el versículo 48. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vuelvo a leer el texto: porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ustedes notan en el versículo 12, y quiero decir esto porque lo he estado meditando estos días también. Déjenme decirles esto, que Pablo menciona solamente dos grupos de personas en Romanos 2. Cuando él habla acerca del grupo de personas, menciona en el versículo 10 y anterior a eso, menciona dos grupos de personas. Primero, dice la Biblia en el versículo 9, judío y griego. Vuelve a mencionarlo en el versículo 10, al judío primeramente y también al griego. Este grupo de personas es lo que Pablo compone toda la raza humana. Y lo que divide es, ¿por qué dice judío y griego? Porque hay una evidencia de que los griegos y los judíos habían sido beneficiados de parte de Dios en maneras diferentes. Más adelante, si van al capítulo 3 de Romanos, el versículo 1, van a encontrar que Pablo habla acerca de la ventaja del judío. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente que se les ha sido confiado la palabra de Dios. Yo no quiero desarrollar las ventajas de los judíos esta mañana, ni nada por el estilo. Vamos a llegar a eso, Dios mediante, cuando llegamos al versículo 17 del capítulo 2 de Romanos. Desde el versículo 17 al 29 tenemos las ventajas de los judíos. Y más adelante, en el capítulo 3 y luego el capítulo 9 de Romanos, Pablo continúa con 9 ventajas que tienen los judíos sobre los gentiles. Lo que llamamos estas ventajas es lo que Cristo enseñó en Lucas capítulo 12, cuando dijo: al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. O sea que Pablo divide a los dos grupos. Ahora, hay un grupo que no está mencionado aquí. Yo quiero que me acompañen a 1 de Corintios, el capítulo 10, para ver el grupo que no menciona el apóstol Pablo aquí. Él tenía una gran preocupación por 3 grupos que él siempre vivía de acuerdo a esos 3 grupos. Nos dice la Biblia en 1 Corintios 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, y acá viene el tercer grupo, ni a la iglesia de Dios. Entonces tenemos 3 grupos que menciona la Escritura: la iglesia de Dios, los judíos y los gentiles. 1 Corintios 10, 32. La iglesia de Dios no está mencionada en Romanos capítulo 2, porque la iglesia de Dios no va a ser puesta a un juicio eterno. Por eso es que Pablo solamente menciona 2 grupos de personas: los judíos que están sin Cristo y los gentiles que están sin Cristo. Los gentiles y judíos que conocen a Cristo, la Biblia los llama la iglesia de Dios. Entonces ellos no están mencionados en Romanos el capítulo 2. Pero aquí tenemos en Romanos 2 estos 2 grupos de personas, algunos con más beneficios, otros con menos. Fíjense lo que dice Romanos 2, versículo 12. Todos los que sin ley han pecado
sin ley, ¿serán salvos? ¿Serán justificados? No. No tienen el beneficio del mundo judío. No tienen la ley dada por Dios. Y como entendemos en el contexto, Pablo está hablando de la ley de Moisés. Y dice, versículo 12, todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, serán destruidos, es literalmente. Ya vamos a ver por qué. Pero dice, todos los que bajo la ley han pecado, ese es el grupo de judíos, por la ley serán juzgados. O sea que desde entrada, y ojalá que me entiendan esto, desde entrada, Dios no va a cometer injusticia en el juicio. Por ejemplo, lo ilustro de esta forma. Si Dios hizo a un hombre ciego, no le va a demandar lo que vio. Si Dios hizo a un hombre sordo, no le va a demandar lo que oyó. Si Dios hizo a un hombre sin entendimiento, no le va a pedir si entendió algo. Dios no es injusto en sus demandas, pero si Dios te dio ojos para ver, y si Dios te dio oídos para oír, y si Dios te dio una mente para pensar, sí te va a demandar lo que ves, lo que oís y lo que entiendes. Cristo preguntó a los discípulos, ¿no habéis entendido esto? ¿Por qué les hace esa pregunta? Porque ellos tenían un entendimiento dado por Dios. Juan dice en su epístola, escribiendo acerca de lo que ellos habían llegado a ser testigos, de lo que hemos visto y oído. Por ende, los apóstoles, habiendo sido testigos oculares y auditivos de la voz de Cristo, eran responsables por lo que habían visto y oído. Dios no va a juzgar a nadie por lo que no tienen, sino por lo que tienen. Recuerden eso. Al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le ha confiado mucho, mucho más se le pedirá, dice la Escritura. Ahora, déjenme decirles esto. Conforme a mi desarrollo de las Escrituras, estudiando este tema de qué es lo que Dios va a demandar de los hijos de los hombres en el día de juicio y cómo Dios va a juzgar a los hombres. Y vuelvo a decir, no quiero tratar el tema de la segunda frase del versículo 12, que dije todos bajo la ley, todos los judíos, porque lo vamos a ver detalladamente en el versículo 17 hasta el versículo 29. Hay 7 por lo menos, y cuando digo hay 7, no quiero limitar a 7 meramente. Cuando digo hay 7 áreas en las cuales Dios va a demandar a los hombres. Quiero que me entiendan que no es algo limitado, sino hasta donde yo estoy observando. Y que quizás haya muchos más y quizás tú en tu casa o tú a través de tu meditación de las Escrituras has encontrado más que esto. Lo que Dios va a demandar a los hombres tiene que ver con sus dádivas. O sea, lo que Él ha dado a los hombres. Lo que Dios va a demandar primeramente es luz o conocimiento. Ese es el primero. El conocimiento que Dios ha otorgado a los hombres será la primera demanda. O sea, la luz que ellos han recibido será la primera demanda. Ya la vamos a desarrollar. Lo segundo que Dios va a demandar es la autoridad, el poder que Dios ha dado a los hombres. Vamos a estudiar eso también. Pero Dios va a demandar la dádiva de su autoridad. Por ejemplo, una referencia, hay varias, pero les cito una referencia. Dios le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 8, Él es quien te da el poder. Tú tienes el poder de la existencia. Eso lo ha otorgado Dios. Tú vives por su poder. Bueno, Dios va a demandar el poder, la autoridad que Él ha dado. Tercero, Dios va a demandar de los hombres las vidas de tu prójimo. Eso, por ejemplo, lo tenemos ilustrado en Génesis capítulo 4. ¿Dónde está Abel tu hermano? Caín le dijo a Dios, ¿acaso soy yo guarda de la vida de mi hermano? Dios dijo en Génesis 9, la sangre de cada uno demandaré de su mano. La sangre de cada bestia y la sangre de cada hombre. Y eso lo tenemos detallado en la Escritura. O sea que Dios va a demandar las vidas de otros de nuestras manos. Ezequiel 3, 18 y 33
refieren mucho a esto, a la atalaya que debe dar cuenta y que debe anunciar el deber al hombre, y si no lo hace, Dios le va a demandar la sangre de ellos de su mano. Cuarto, Dios va a demandar los bienes que Él ha otorgado a los hombres. Los bienes que Él ha otorgado a los hombres, que tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Juan el Bautista dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Quinto, Dios va a demandar de nosotros nuestra existencia, nuestra vida. Lo vemos en el rey Balsasar cuando Dios le dijo a él, el Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. 6. Dios va a demandar lo que trabajó nuestras conciencias, y eso está en Romanos 2, versículo 15. Nuestras conciencias serán el testigo que Dios puso en nosotros, que nos acusa o nos defiende. Vamos a ver eso también, pero no hoy. Y séptimo, Dios va a traer delante de nosotros nuestras memorias, nuestros recuerdos. Eso lo vemos en varios pasajes, pero déjame citarle uno. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Todo lo que has pensado desde el principio a fin de tu vida será traído en memoria delante de Dios. Y Dios va a demandar tus pensamientos a través de tu memoria. Tú puedes ser que has hecho el esfuerzo de olvidar algo, de esconderlo, de ocultarlo como los hermanos de José. Y llega una circunstancia donde están delante de José y empiezan a pensar y se acuerdan. Esto es por lo que le hicimos al muchacho. Esto es por lo que sucedió en el pasado. Y comienza a venir la memoria. David dijo en Salmo 51, mis pecados están delante de mí, siempre está delante de mí. Es una memoria continua. Y esto es lo que tenemos en el pasaje. Sus pensamientos es la palabra logismos o contenciones dentro del ser. Están contendiendo entre sí, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Memoria. Dios va a traer nuestras memorias. Eso es lo precioso del justo. Que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10. De vuestros pecados y vuestras transgresiones no me acordaré más. Dios no los traerá en memoria. Sin embargo, de los impíos, una de las cosas que Dios va a hacer es hacer memoria de todos los pecados, desde el principio a fin, de todos los pensamientos, de todos los debates internos, de todas las palabras duras que no se pronunciaron pero que estuvieron en la mente, de toda palabra ociosa. Todas las cosas serán traídas delante de Dios. Creo que cuando cada alma escuche a Dios y escuche todo lo que Dios tiene en mente en esa lista, será agobiante para el alma. ¿De qué vamos a comenzar con el primero? La luz o el conocimiento que recibimos. Y para esto necesito leerle algunos pasajes. Dice Mateo capítulo 11, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Ellos tenían conocimiento del poder milagroso de Cristo. Les trajo luz a sus corazones a través de sus hechos. Él dice una y otra vez en estos pasajes, si hubieran hecho, son los hechos poderosos de Dios. Dice versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sigo leyendo, Juan capítulo 15, dice, si no hubiera venido, es Cristo hablando, si yo, Cristo dice, no hubiera venido, está hablando los fariseos y los escribas, Juan 15, 22, si no les hubiera hablado. Aquí va Dios acumulando
demanda a través de responsabilidad y conocimiento. Él dice, si yo no hubiera venido, eso es presencia. Y si yo no hubiera hablado. Cuando la Biblia dice en Hebreos 1, versículo 1, Dios habiendo hablado, eso ya presenta un problema en el juicio. Porque cuando Dios habla y tú oyes, ya eres responsable. No lo vamos a ver. Escuchen esto. Dios dice así, si yo no hubiera venido y en él se hubiera hablado, no tendrían pecado. Uno enseguida salta y dice, ¿vio, pastor? Si yo nunca escuché a Dios y soy como un indio allá en la selva, escondido allí en la tribu, y nunca escuché el evangelio, nunca supe de Cristo, no tengo pecado, me voy a ir al cielo directamente. No, eso no está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia es que el grado de pecado es menor si tú no has escuchado y si tú no has tenido la presencia de Dios que si la hubieses tenido. Pero la Biblia dice que los hombres han pecado, desde Adán hasta Moisés, sin tener ley. Los hombres han pecado y han pecado contra el conocimiento de la creación y pecan contra el conocimiento de sus conciencias. Y dice así el texto. Pero ahora, versículo 22, no tienen excusa. No tienen excusa por su pecado. Vuelvo a decir, a mayor conocimiento y a mayor revelación, mayor responsabilidad. Cristo dijo, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. ¿En cuanto a qué? En cuanto a luz, en cuanto a conocimiento, en cuanto a revelación. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí, a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que es escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El conocimiento que se nos otorga por la luz y las obras que Dios nos da, se nos demandará. Es lo que dice la Escritura. Hombres y mujeres con menor revelación y conocimiento se arrepintieron. Hombres y mujeres con mayor conocimiento y revelación muchas veces no se arrepintieron. Escuchen, estas son las palabras de Cristo en Mateo capítulo 12. Le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. 12:41. Y aquí más que Jonás en este lugar. Está hablando de grados de conocimiento y de luz. Si Nínive se arrepintió, un profeta que no quería predicar, que no quería que se arrepientan, y Nínive se arrepintió, y viene Cristo deseando que el pueblo se arrepienta, y predicó, mayor que Jonás es él, y el pueblo lo resistió. Dice también, versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. A mayor luz y revelación, mayor será la condenación y la demanda. Será demandado la cantidad de nuestras iniquidades y su calidad de la medida de luz recibida. ¿Saben que muchas personas han escuchado decir, no hay diferencia en los pecados, pastor? Todos los pecados son iguales para Dios. No, eso no es verdad. No es verdad cuando estudias la Escritura. En Romanos 1 ya no es verdad. Cuando Dios eleva lo agravante que es ciertas iniquidades, como la homosexualidad o el lesbianismo, Dios no lo pone en una misma categoría. Dios remarca que esto es algo agravante, es más, los entrega a estas pasiones vergonzosas, dice la Escritura. Pero déjenme decirles esto ahora. En Ezequiel capítulo 16 dice, Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Dios dice a Israel en Ezequiel 16:51, si yo miro tus pecados, son tantos que justifica a Samaria, tu hermana. Lo que Dios está diciendo es, hay una calidad y una cantidad de pecados que Dios aborrece y que va a juzgar mayor a menor. O sea que Samaria no va a sufrir tanto como Israel en cuanto a su castigo.
porque no pecó tanto. No, hay personas que no pecan tanto como otros. El exceso de pecado será juzgado por Dios. Dice versículo 52, tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que las de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también, lleva tu compasión, por tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Dios dice, es tan aborrecible lo que veo en ti, que miro a Samaria y dice, es justa a tu lado, a pesar de que es pecadora, pero has pecado tanto que Samaria es justa. No pienses en tu corazón, ciertamente, que no va a ser demandado. Vayan a un momento a Génesis, el capítulo 3. Quiero que noten esto, Génesis, el capítulo 3. Ustedes saben que en Génesis capítulo 2, Dios le revela su voluntad a Adán. O sea que le da conocimiento y luz. En ese conocimiento y luz que le da Adán, le revela cuál era su voluntad. Cuando llega al capítulo 3, el versículo 11, dice esto. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Acá viene la pregunta. Escuchen bien la segunda pregunta de Dios. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Adán, ¿no te dije yo que no lo hagas? Adán, ¿no te mandé yo que no comieses del árbol? ¿Te acordás que yo te dije que ese árbol no lo podés comer, no lo podés tocar? Ese árbol no podés acercarte. Lo que está haciendo Dios es, yo te di luz. Yo te prendí la lámpara en cuanto a ese árbol. Yo te di mandamiento en cuanto a ese árbol. Y tú fuiste en contra del mandamiento. Por ende, por haber tenido luz y haber transgredido, te juzgo a la medida del mandamiento. Te voy a juzgar a la medida de tu luz. Tú eres responsable por lo que sabes, por lo que conoces, por lo que comprendes. Te juzgaré, Adán. Y cuando tú llegues a la presencia del Altísimo, Dios te va a decir, si es que has estado en la Biblia, si es que has escuchado el Evangelio una u otra vez, y te has burlado, te has reído, lo has menospreciado, Dios te va a decir, ¿te has arrepentido? ¿Has hecho lo que te mandé a hacer? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Lo has hecho? ¿Has obedecido a Dios? Si la respuesta es no, serás demandado de parte de Dios por lo que tú sabes. Adán sabía, él pecó en pleno conocimiento de lo que hizo. No que fue ignorante. No, Adán no fue ignorante. Adán fue en pleno conocimiento de su pecado. Nosotros seguimos con la segunda demanda de Dios, el capítulo 4 de Génesis. Génesis, el capítulo 4. Dios le dice en el versículo 6, ¿por qué Jehová dijo a Caín? ¿Por qué se ha enseñado tu corazón? Se ha enseñado, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Hablando de su hermano Caín, de su hermano Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Él dijo, ¿qué has hecho? Y acá viene esta demanda que nosotros ni entendemos ni comprendemos. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios dice, la sangre de tu hermano demanda tu sangre. En Génesis, el capítulo 9 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, de mano de todo hombre, de mano del varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque es imagen de Dios. A imagen de Dios es hecho el hombre, Génesis 9, 5 y 6.
Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma lo conocerá, dará al hombre según sus obras. Cuando yo dijera al impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú no le avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá en su pecado, pero tú libraste tu vida. Dios va a demandar la sangre de la vida de todo ser humano. Ahora, siguiente punto. Hablamos acerca del conocimiento y la luz. El segundo punto es la autoridad y el dominio que Dios da a los hombres. De eso habrá una demanda. Para entender esto, vayamos a San Juan, el capítulo 19. San Juan, el capítulo 19, para ver la demanda de autoridad de parte de Dios sobre los hombres. O sea, lo que Dios les ha dado. Acá tenemos San Juan, capítulo 19. San Juan, el capítulo 19, versículo 10. Dice así: Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Me gusta ese desafío de Pilato en la presencia de Cristo. San Juan 19, 10. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Acá le sacó las chapas, como decimos. Le sacó su autoridad. ¿Y qué responde Jesús a esto? Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad. Escuchen bien lo que dice Cristo aquí. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad que tenía Pilato era de Dios y usó esa autoridad contra Dios. La autoridad que tenía Pilato era de Dios y la usó en contra de Dios. Cuando tú dices, esto está en Hechos capítulo 2, que Dios obró esto para su propia soberana voluntad, dejemos de lado eso, hermanos, porque Dios va a ser responsable al hombre por lo que Él le da. Cristo fue claro aquí que la autoridad que tenía Pilato contra Jesús era dada del Padre y que Pilato un día va a tener que dar cuenta por cómo usó ese poder, cómo usó esa autoridad. Pero Cristo aclara aquí en el versículo 11. Dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, hablando de Judas, mayor pecado tiene. Pilato estaba ahí. Pilato va a sufrir terriblemente porque estuvo en el juicio del Hijo de Dios. Pero Judas Iscariote, dice la Biblia, tendrá mayor pecado. Él tuvo autoridad de Cristo para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer milagros. Él ejerció la autoridad y el poder de Cristo, poder que canalizó a través de su vida, pero que nunca influyó su corazón, que nunca afectó su corazón. Cualquier hombre en la historia del mundo, cualquier hombre que vive hoy, cualquier hombre con poder y autoridad, no la tiene sino de parte de Dios. Toda autoridad, dice Romanos capítulo 13, han sido por Dios establecidas. Toda autoridad. ¿Se acuerdan? Vayan a Hechos, el capítulo 5, un momento. Acá vemos lo ilustrado por el apóstol Pedro de Ananías y Zafira. Hechos, el capítulo 5. ¿Se acuerdan? En el versículo 3, una vez que Ananías y Zafira habían querido engañar, diciendo que habían vendido la heredad en tanto, y trajeron de ese tanto a los pies de los apóstoles para quedar bien, para pasar como grandes dadivosos. Dice versículo 3, Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, sustrajeses del precio de la heredad? Ahora fíjense lo que le dice versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba en tu mano y vendida. ¿No estaba en tu poder? Tú tenías autoridad sobre los bienes que Dios te dio. Dios te va a demandar de la autoridad que Él te dio. Y Él, en esa autoridad, hizo lo que no debía hacer y Dios le quitó la vida a Ananías porque abusó de su autoridad dada por Dios. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo 8, digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder. Pero esto es más triste. Yo me medité bastante sobre esto esta mañana y me entristeció el corazón, pero les voy a hacer la reflexión. Esto es un hombre justo. Esto es David. En 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 al 9. Quiero que escuchen esto. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Saben dónde empezó a hablar Dios con David? Sus dádivas, su poder, su autoridad otorgada a David. Te hice rey, te libré de la casa de Saúl, te di. Eso dice Dios. Dios comienza a demandar de David antes del adulterio y el homicidio, antes de adulterar con Betsabé y antes de matar al esposo de Betsabé, le demandó los bienes que Dios le dio. Dios demanda a David primeramente en base a lo que Dios le dio a él. Todo lo que hizo con David era demandado por el Dios mismo. Seremos demandados por lo que Él nos confía y da durante toda nuestra vida, porque Hechos dice, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. O sea que Dios no te da algo y dice, bueno, no importa si lo malgastaste, si lo mal usaste, si lo desperdiciaste, no importa nada de eso. No, serás demandado un día por lo que Él te ha dado. El hombre dejó de ser inocente en el huerto. ¿Se acuerdan eso? Vamos un momento a Génesis, el capítulo 3, versículo 22. Y aunque yo no lo entiendo profundamente a este texto, hay algo aquí para pensar y meditar. Hay algo aquí para pensar y meditar. Dice el versículo 22, y dijo Jehová Dios, y he que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dejó de ser inocente. Ahora tiene conciencia. Ahora sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Obviamente infinitamente menos que Dios. Pero déjeme decirles, como un diácono en el norte siempre me decía, el hombre ahora sabe el bien que no puede hacer, no quiere hacer, no ama hacer, y el mal que no quiere dejar de hacer y que ama hacer. Dios conoce el mal que nunca hace y el bien que nunca puede dejar de hacer. Nosotros conocemos el bien que nunca podemos hacer y el mal que no podemos dejar de hacer. Esa es la gran diferencia. Somos iguales en conocimiento, pero totalmente diferentes en hecho. Ahora, no significa que conocemos todo el mal y todo el bien como Dios lo conoce, no. Dios simplemente dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. Y déjenme terminar esta mañana. Vamos a ver la semana que viene las demandas de bienes y vida de parte de Dios, lo que Él demanda en cuanto a sus bienes. Pero déjenme terminar con el tema autoridad. Leyendo en Daniel capítulo 4, leyendo acerca de Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, versículo 35, son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, versículo 36 dice, mi razón me fue devuelta. Y acá
Nabucodonosor está empezando a reconocer de dónde viene la autoridad, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis consejeros. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Aquí Nabucodonosor está diciendo, toda la autoridad que yo tuve se me devolvió absolutamente. Lo tenía antes, no lo reconocí que era de Dios, ahora lo tengo y reconozco que es de Dios. Pero se me demandó por 7 años. Se me demandó que por yo, un rey necio, no reconocía que la autoridad que tenía era divina y que lo que yo podía hacer con esa autoridad era de parte de Dios. Pero yo no reconocí eso. Yo no reconocí esa autoridad. Ahora, dice Nabucodonosor, ahora reconozco, me arrepiento y reconozco que todo lo que tengo es de Dios. Eso es lo que dice Nabucodonosor. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a todos los que andan con soberbia. Entonces, piensen por un momento, queridos hermanos y amigos, que cuando dice que Dios va a juzgar a los hombres conforme a la luz, conforme al conocimiento que recibieron, conforme a la autoridad que se les ha otorgado, es que a Nabucodonosor se le dio tiempo para que se arrepintiera. Pero al hijo de Nabucodonosor no se le dio tiempo. Habiendo recibido la misma autoridad que su padre y conociendo el ejemplo de su padre, no se arrepintió. Entonces, Romanos 12, versículos 12 al 15, nos dice que Dios va a demandar sus dádivas a los hombres, la luz o el conocimiento que da, la autoridad que da, las vidas que están a nuestro alrededor, los bienes, nuestra propia vida, nuestra conciencia y nuestra memoria. Y vamos a seguir desarrollando estos puntos. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por esta mañana que nos concedes, gracias por este tiempo con los hermanos. Pedimos que bendigas tu palabra, que bendigas este tiempo que hemos podido participar juntos en ella. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo. Amén.